Muy bien, no va a ser nuestra prédica, pero quiero que podamos dirigirnos a las Escrituras un ratito, al Evangelio de San Mateo, solo a manera de una introducción. Mateo capítulo 6, desde el verso 31. Yo creo que en esas palabras que Jesús aquí expresa, que Mateo fielmente ha escrito, están de alguna manera los señales o no sé si decir los secretos, ¿no? Como si fuera algo escondido, tampoco en ese sentido, ¿no? Pero como la clave, tal vez podríamos mejor decirlo, que esas palabras que vamos a leer ahorita realmente son una clave muy importante para poder entender las mismas escrituras, la Biblia, y para poder también entender la vida con Dios de alguna manera, ¿no? Porque normalmente nuestro afán siempre va más en dirección lo que necesitamos, lo que yo busco, lo que yo necesito, lo que yo quiero, ¿no? Van más en esa dirección. Y como que Jesús, Dios, nos muestra la clave de la vida, que no es esta la clave de la vida, sino lo que aquí vamos a leer. Dice el Señor aquí en Mateo 6:31, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Es muy interesante acerca de las necesidades, como decimos, básicas, ¿verdad? De la comida, beber, ¿no? Vestirnos, dormir, vivir, ¿no? Estas necesidades, por decirlo, básicas que tiene el ser humano. Dios, Jesús, no lo niega, pero no puede ser nuestro proyecto de vida. Eso está diciendo. No puede ser nuestro afán completamente en la vida. Creo que en la teoría de la economía se habla mucho de que a veces la economía sube y a veces baja, ¿no? Siempre es ¿cómo se dice? Como un ruso, como una montaña rusa, ¿no? Siempre va así, a veces por algunas circunstancias, etcétera, etcétera. Pero muestra claramente, hasta la ciencia de la economía muestra que las cosas de este mundo no son tan estables, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, Jesús dice, no os afanéis. Es interesante además, Jesús vaya explicando muchas cosas que los hombres de su época también y anteriormente mal interpretaron y mal entendieron, ¿no? Habla, por ejemplo, se recuerdan pues del ayuno, de la oración, del adulterio, habla de no jurar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, explica un montón de cosas, pero una de las explicaciones más largas es justamente acerca de nuestra búsqueda, de nuestras necesidades físicas, básicas. Repito, Dios no lo niega, no somos, no somos llamados a un ascetismo, se dice, ¿no? ¿Ascetismo? Ayúdenme. Ascetismo, ¿no? No somos llamados a un ascetismo como en alguna religión, algunos monjes han hecho voto de pobreza. Bueno, si uno hace libremente, sin ser obligado, es también, sería su proyecto de vida también hay que respetarlo, no hay problema. Pero en ninguna parte muestra que es una virtud ser pobre, como tampoco es una virtud ser rico, ¿no? Entonces, las cosas van por ahí. Entonces, pero sí nos dice Jesús, no os afanéis, no os afanéis. Siguiente, por favor. Porque la característica de las personas que viven sin Dios es justamente esta, afanarse en estas cosas, ¿no? Aquí dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces muestra claramente aquí, Dios tampoco lo niega nuestras necesidades físicas, ¿no? O sea, es más, en toda la palabra nos muestra que debemos pedir a Dios. Él sabe incluso, más adelante habla, no, ya lo había, sí, más adelante lo va a decir todavía, acerca de la oración, de que se puede pedir incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tema es si ese es nuestro proyecto de vida, si realmente ahí nos afanamos, buscamos y solo en eso pensamos constantemente.
Y de pronto cuando cuando Dios nos provee o de un trabajo económicamente o de salud, etcétera, ojalá damos también de la misma magnitud como hemos rogado a Dios, también le demos así las gracias, ¿no? Porque a veces entramos en ayuno, oración, guerra espiritual, todo para tener algo, y cuando lo tenemos, bueno, gracias Dios, qué lindo, ¿no? Y no hacemos ayunos y guerra espiritual y oraciones para también dar gracias a Dios. Un poquito exagero en esta parte, ¿no? Pero la característica de una vida sin Dios justamente es esto, ¿no? Buscar y afanarse en estas cosas, mas el Padre Celestial sabe que tienen esa necesidad. Eso no es el tema. Pero en el verso 33 realmente está la clave de cómo entender este libro, la Biblia, las Escrituras, las Sagradas Escrituras. En este pasaje, verso 33, nos muestra con toda claridad cuál es la clave también de la vida con Dios. Claro, la clave de la vida sin Dios, como lo define Pablo, una vida sin Dios, que es el ateo, que no busca a Dios en su vida. Entonces, es alguien que, claro, ¿qué más va a buscar? Pues el bienestar en su vida, nada más. Pero las personas que realmente buscan a Dios, aman a Dios, quieren ser instruidos por Dios, su búsqueda será otra. También tienen necesidad, pero su búsqueda es otra. Y Jesús dice aquí algo, aquí dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas otras cosas os serán añadidas. O sea, Dios sabe las necesidades, y mientras aprendamos el reino de Dios, vamos a descubrir cómo Dios instruye al hombre y la mujer de cómo ser provistas o provistas de esas necesidades, ¿no? Pero la búsqueda, el afán del cristiano, de los hijos de Dios, es otro. El afán y la clave de la vida con Dios es primeramente, protón dice aquí en griego, primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Incluso eso es la clave para entender las Escrituras. Es la clave para entender todo. Si tú quieres leer la Biblia y quieres entenderla, debes leer la Biblia. No puedes leer la Biblia de una manera neutral. A ver, voy a leer la Biblia neutral. Porque discúlpeme, la Biblia no ha sido escrita neutralmente, sino tiene una fuerte carga teológica de Cristo, de dar a conocer a Dios, de dar a conocer los mandatos de Dios. No podemos acercarnos a la Biblia, a ver, voy a leer neutralmente, a ver, que puedes hacerlo, pero no vas a entender lo que dice. Porque hay un afán en las Escrituras, y es justamente enseñar. Si Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, bien, ahora buscaré, ¿cómo lo haré? Pues ahí están las Escrituras. ¿Dónde podemos buscar el reino de Dios para conocer su reino y para conocer la justicia de Dios? Ahí están todas las Escrituras. En otras palabras, ¿quieres leer la Biblia? ¿Quieres entenderla? Tienes que ponerte un lente. Tienes que ponerte un lente que se llama el lente de la búsqueda del reino de Dios. La Biblia no es una instrucción, digamos, tecnológica de cómo te enseña cómo usar la computadora. No te lo va a enseñar. Por eso tenemos los ingenieros en sistemas. Bueno, está recién empezando a estudiar, ¿no? Pero más adelante ya podemos preguntarle, ¿no? A ver, enseña cómo funciona la computadora, ¿no? Entonces nos puede enseñar y programación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la Biblia no nos habla de eso. Hoy he leído a alguien que ha dicho algo de Estados Unidos y el libro de Apocalipsis, qué sé yo. Digo, no, el libro de Apocalipsis no habla de Estados Unidos. Porque cuando fue escrito Apocalipsis, Estados Unidos todavía no existía. No, pero, ¿cómo es esa cuestión? No, pero entonces, la clave para entender la vida con Dios y las Escrituras y todo lo que tiene que ver en la existencia con Dios, podemos encontrar en ese dicho de Jesús: buscar primeramente el reino de Dios. ¿Dónde buscamos? En las Escrituras en primera instancia. Amén. Ahora sí, vayamos por favor a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Hemos compartido, creo que hace 2 semanas atrás, esta primera parte en ese capítulo de Efesios, del capítulo 1, donde el apóstol Pablo,
Yo no sé, yo no he contado cuántas palabras aquí contiene, podríamos hacer ese ejercicio, pero a mi parecer es una de las frases más largas en la Biblia. Si no es la más larga, busquen cuál es la más larga, yo no lo sé ahorita, ¿no? Pero parece que es una de las frases más largas en la Biblia, porque constantemente, y coma, y uno pregunta, ¿y dónde viene el punto una vez, ¿no? Para que termine la frase, ¿no? Entonces, como hemos visto en algún rato, ¿no? Una larga frase que utiliza aquí el apóstol Pablo, donde nos afirma y nos confirma en todas estas bendiciones espirituales, ¿no? Que Dios nos ha otorgado ya. Como dije hace 2 semanas, esas bendiciones que Dios aquí nos presenta y Pablo enseña aquí, no son para arrebatarlas, para rogarlas, para ayunar, para guerra espiritual, sino simplemente son bendiciones que al creyente en Cristo, al Hijo de Dios, a los hijos de Dios, ha sido ya otorgado. Ya hemos recibido todas estas bendiciones. Y como es así, sigue el apóstol Pablo en el versículo 15, como es así, dice lo siguiente, Efesios 1:15 dice, por esta causa, hay una conexión aquí, ¿verdad? Por esta causa, o sea, como somos tan bendecidos, gloriosas cosas Dios nos ha otorgado. Pedro incluso habla todas las cosas que nos hacía falta para vivir en la naturaleza divina, ya Dios nos lo ha otorgado, ya nos lo ha dado. Lo dice Pablo, lo dice Pedro en su primera carta, en su segunda carta. Entonces está bien claro que todos nosotros somos súper bendecidos. Aun si Dios no nos bendecería nada ya de aquí en adelante, todos nosotros podemos entender y reconocer, ya somos súper bendecidos. Aunque no me bendigas ya más nada, ya tengo todo, Señor. Gracias, Dios. Lo único que te pediría todavía, y eso justamente va en esto, dame entendimiento. Como Salomón, ¿no? Cuando le fue dicho, Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te lo otorgaré. Dame entendimiento, dame sabiduría. Entonces, y dice Pablo, como ya somos tan bendecidos, súper bendecidos, como dicen algunos, los jóvenes les gustan esas palabras, ¿no? Hemos recibido las bendiciones extremas. No sé si está dicho así, ¿no? Hemos recibido las extremas bendiciones de Dios. Ya la hemos recibido. Ya está. Y Pablo dice, por eso, por esta causa, justamente como somos tan bendecidos, por esta causa, hago una oración por ustedes. Quiero dirigirles hacia algo. Justo por esto, dice Pablo, voy a dar lectura hasta el verso 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con todos los que creemos. A Pablo también le gustaba eso de extremo, parece, ¿no? Esta supereminente grandeza de su poder, ¿no? Wow, qué término. Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, esta fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poderío, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Aquí dice a la iglesia, en la iglesia. Él es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces,
aquí justamente Pablo hace eso, lo que la semana anterior hemos observado, una de las oraciones más importantes que podemos observar en las Escrituras y también hemos visto en el Salmo 119, es justamente esta oración: Señor, dame entendimiento, dame entendimiento. ¿No? Ahora, no este entendimiento que como muchos cristianos hoy día hablan, ¿no? Entendimiento, qué sé yo, de lunas rojas y de ¿cómo se llama? De las estrellas y que se esconde el sol y todo eso, ¿no? Si quieres entender estas cosas, pues anda a la universidad y estudia astronomía, cosmología. Ahí son cosas bien regulares que todo el tiempo ocurre, ¿no? Hasta el ser humano tiene tanto conocimiento ya de esas cosas, ya puede prever por las siguientes décadas cuándo va a estar el sol en qué parte, cuándo va a haber un eclipse solar, un eclipse lunar, etcétera, etcétera. Ya el ser humano tiene la capacidad para calcular con día y fecha y hora dónde va a ser qué eclipse solar, lunar, cuándo va a haber una luna que aparece roja por ciertas circunstancias que sabemos exactamente bien. No son cosas místicas, sino cosas científicas, nada más, ¿no? Entonces, no ese es el entendimiento de lo que Pablo aquí habla. Y no un entendimiento, digamos, místico, secreto, que solamente algunos cristianos pueden ir entendiendo. ¿Eres uno de los entendidos o eres de los normales, no? ¿Cómo es ese secreto y todas esas cosas, no? Lo que realmente, ¿para qué existe la sabiduría y esta petición, Señor, dame entendimiento? Simplemente, aquí dice simplemente, suena así simplemente, ¿no? Pero realmente es lo más importante. Danos entendimiento, sabiduría y revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento en un mejor conocimiento de Dios. Ese es el tema. Un mejor conocimiento también de nuestra herencia, de nuestra esperanza y de esta gloria con la cual Dios nos va a revestir. Entonces, aquí dice en el verso 15 que justo por eso Pablo ora, de que como han sido tan bendecidos, voy a orar por ustedes. Ustedes que ya creen en el Señor Jesucristo y han manifestado, ese es otro punto muy importante, y han manifestado ya el amor a los demás santos. Dice, y de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Santos aquí son llamados ¿quiénes? Mira, aquí está a tu lado y reconócele, sé que tú eres un santo. Claro, si es mujer vas a decir santa, obviamente, ¿no? No lo vas a decir Santa María, obviamente, ¿no? Pero es una santa la que está a tu lado, ¿no? Es una santa, es un santo en el caso de los varones. Amén. Entonces, ¿quiénes son los santos? No son estas estatuillas, o cómo se llama, ¿no? Ahí en un templo, ahí en algunas casas, ¿no? Eso no son los santos. Nosotros somos los santos, ¿no? Por eso Pablo escribe incluso esta carta, en verso 1, por lo menos vamos a buscar ahorita, dice, esta carta escribo a los santos y fieles en Cristo. ¿Eres fiel a Cristo? ¿Has creído en Él o no? Y crecemos, ¿no? A veces dudamos, ¿no? Fiel, quisiera más. Está bien, estamos en el mismo barco, todos estamos aprendiendo a conocerle más y serle cada vez más fieles, ¿sí o no? Entonces, pero así, siempre lo digo un poco así, Dios nos mira mucho por fe. ¿No? Santos, listo, santos, ¿no? Entonces, podemos estar muy agradecidos a Dios que Él nos vea así, ¿no? A veces nosotros no nos vemos así, ¿verdad? Pero las Escrituras nos muestran claramente eso somos y por eso nos amamos y debemos amarnos y esa es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo dice en el verso 16, por eso no dejo de dar gracias por vosotros y siempre en mis oraciones me recuerdo de ustedes. Realmente parece que la iglesia de la ciudad de Éfeso ha impactado a Pablo, el corazón de Pablo. Y sabemos por las mismas escrituras, no era el único que ha sido impactado por la iglesia de Éfeso. También el mismo Señor Jesucristo ha sido de alguna manera impactado, decirlo así un poco humanamente, ¿no? Ha sido impactado por lo que la ciudad de Éfeso vive y es y realizaba. Aunque necesitaba también una nueva dirección, podemos leer en el libro de Apocalipsis, no vamos a ir ahorita. Pero él siempre oraba por estos creyentes en la ciudad de Éfeso.
Ahora, sin embargo, sus oraciones van hacia algo realmente muy elevado, realmente algo que justamente cumple y confirma lo que Jesús ha dicho. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pablo podía orar aquí también por las necesidades de las personas. Pablo podía, seguro había necesidades. Pablo podía orar por algún enfermo. Seguro había alguien que estaba enfermo. Debemos suponer, ¿no? Solamente hoy día algunos piensan, no, si eres hijo de Dios, no debes ser ni pobre ni enfermo, ¿no? Hasta falta que diga, y debes ser hermoso. Ah, ya, qué bien. ¿No? Entonces hay unos tienen esas falsas avaricias o esas avaricias y falsos entendimientos, ¿no? Pero aquí Pablo no ora por esas cosas. Podía orar también y sería bueno también, pero no lo hace porque Pablo sabe, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y justamente eso es la petición del reino de Dios, donde Pablo, en otras palabras, pide que todos nosotros tengamos entendimiento para comprender el reino de Dios y cuál es la justicia de Dios. No se trata aquí de peticiones meramente seculares, como decimos nosotros, sino realmente oraciones aquí, una oración aquí para entender y buscar el reino de Dios. Y dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y alumbrando vuestros ojos. ¿Para qué? Para un mejor en el conocimiento de Él, de conocer a Dios, de conocer mejor a Dios. Dice en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, creo que es algo muy importante reconocer y entender. No es un conocimiento meramente humano. No simplemente que vaya a estudiar más la Biblia, libros que me explican la Biblia, que vaya ahí a un seminario, a una universidad teológica y vaya ahí, etcétera, etcétera. Yo siempre he discrepado mucho cuando algunos compañeros en la universidad, porque en el primer año, los primeros días siempre preguntan los profesores, ¿no? Los catedráticos, ¿y usted por qué ha venido aquí al seminario teológico? ¿Por qué está aquí? ¿No? Y bueno, la mayoría, bueno, no sé, pero muchos decían, ¿no? Es que quiero conocer más a Dios, quiero afirmar más mi vida en el Señor. Yo no decía nada, pero dentro de mí decía, creo que para eso está la iglesia, no un seminario. No, un seminario ya, no es que sea otro nivel, tal vez sea incluso un menos nivel, porque claro, la universidad te va a dar un conocimiento académico de las cosas de la Biblia, etcétera, etcétera, pero no te va a dar una mayor vida espiritual. Eso es un gravísimo error, que pensar que los que han salido de la universidad teológica, que ahora son más espirituales, son más santos, obedecen más a Dios. No, probablemente son peores tal vez que el cristiano, digamos, promedio en una iglesia. No es el conocimiento académico de las cosas de la Biblia no nos asegura nada de que podemos tener una vida realmente que agrada a Dios. No hace nada al respecto, ¿no? Nos da algún conocimiento de cómo mejor entender los idiomas, etcétera, etcétera. Pero lo que Pablo está pidiendo aquí es para todos los hijos de Dios. Es para cada uno de nosotros, que Dios nos pueda alumbrar, iluminar nuestro entendimiento, y que justamente no es algo académico, no es algo simplemente aprender de memoria versículos y algunos conceptos teológicos y todavía discutiendo sobre esos conceptos, sino realmente lo que Pablo está pidiendo. Por eso lo está pidiendo al Padre. Si fuera del estudio, ¿qué diría Pablo aquí? Bueno, hermanos, les exhorto, por favor, leen más la Biblia para que sepan mejor las cosas. No está diciendo Pablo de esta forma. ¿Qué está diciendo? Pido al Dios el Padre que traiga iluminación a vuestro entendimiento, a nuestro entendimiento. Que realmente podemos observar que la verdadera sabiduría y el entender el reino de Dios no es simplemente por estudiar más. Tendrá tal vez alguna importancia, pero
realmente el entendimiento del reino de Dios viene por revelación, por iluminación de Dios el Padre de gloria. Amén. Por eso Pablo pide en oración. Por eso no está diciendo, bueno, hay una universidad teológica cerca de ustedes, ya ahí vayan por favor, ahorita la congre. No está diciendo Pablo, sino pido a Dios el Padre que os dé espíritu de sabiduría y de revelación y pueda alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Incluso Pablo sabía, ni yo tengo esta capacidad para darles este espíritu de sabiduría, de revelación e iluminación de vuestro interior, de vuestro entendimiento. Ni yo puedo darles esto, diría Pablo. ¿Por qué? Porque lo pide a Dios. Porque es el único que puede tocar tan maravillosamente nuestras vidas, nuestros corazones y traer este entendimiento. También, obviamente, siempre hay que decir, la semana anterior ya lo dije, Salomón ha sido el hombre más sabio, más entendido en su época, ¿verdad? El hombre más sabio sobre la tierra de su época, que desde lejos venían reyes y sabios para escuchar el conocimiento y la sabiduría de Salomón. Una porción obviamente ha sido porque reconocemos Salomón era un hombre muy estudioso. Si tú lees Proverbios, por ejemplo, tú observas un escritor que ha estudiado muchísimo, ¿no? Todos los proverbios y cánticos también, más que todo proverbios, pero creo que también poemas ha escrito Salomón. Está ahí también Cantar de Cantares, está Proverbios, algunos salmos, Eclesiastés, ¿no? Entonces hay varias escrituras que Salomón ha escrito, ¿no? A través de su estudio. Pero aún Salomón sabía, solo Dios podía dar el verdadero entendimiento. Es decir, uno puede de repente tener muchos conceptos teóricos, pero cuán difícil es a veces interconectar todos estos, ¿sí o no? Cuán difícil, de repente, los que han estado en la universidad me van a entender, de repente aprendemos una materia, otra materia, pero la interconexión de todas las cosas que uno vaya aprendiendo y estudiando, de repente viene solamente a través de la práctica y la experiencia en la misma profesión, ¿sí o no? Recién uno va entendiendo mejor, ¿no? Entonces, no es diferente en un estudio teológico. Realmente se necesita sabiduría de lo alto para ir interconectando todo lo que se ha escrito acerca del reino de Dios en las Escrituras. Y menciona aquí varias cosas, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. 3 cosas específicamente Pablo menciona donde necesitamos tener un entendimiento. Dice en primer lugar, en el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? Vayamos por favor a Romanos capítulo 15, verso 13. ¿Cuál es la esperanza? Nosotros, dice, y el Dios de esperanza. Es el Dios de esperanza también aquí que está, ¿no? Es también el Dios de ella, pero también es tu Dios, digamos, ¿no? Pero obviamente aquí es el Dios de esperanza, de esta virtud de la esperanza. Y dice, el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una de las virtudes más importantes del cristiano es la esperanza. Es realmente eso de esperar algo que todavía no lo tienes. Estas grandísimas bendiciones, super bendiciones, extremas bendiciones que Dios ya nos ha dado, ya no hay que esperar nada, ya nos ha dado ya. Pero hay cosas que todavía esperamos y tenemos esperanza en el Dios de esta esperanza. El Dios de la esperanza todavía tiene muchos propósitos para cada uno de nosotros, y lo que no se ha logrado todavía, eso se llama esperanza. Porque si ya lo has logrado algo, ya no es esperanza, ¿verdad? Lo que ya llegó, ya no hay que esperarlo. Hasta Pablo lo dice, lo que ya tenemos, ya no hay que esperarlo nada, sino lo que esperamos, lo que todavía no hemos recibido, lo que todavía no está totalmente manifestado. Esto esperamos, y lo esperamos con paciencia. Eso es la esperanza.
Y también esta esperanza puede abundar, es una virtud en nuestras vidas, es una virtud en la cual, dice Pablo, debemos crecer, debemos aumentar, podemos abundar. Y nuevamente Pablo dice, ¿cómo podemos abundar en esta importante virtud cristiana, la esperanza? Pablo dice también algo muy interesante, la esperanza no desespera. ¿Lo dice Pablo o alguien lo dijo? No me recuerdo ahorita, ¿no? Pero me está ahorita, ¿no? La esperanza no desespera. La esperanza justamente es un esperar pacientemente, aunque aguantando cualquier cosa, uno lo vaya esperando pacientemente, ¿no? Entonces, en esta esperanza podemos, y diría así, debemos abundar más y más. Y nuevamente, no es Pablo nos puede aumentar esta esperanza. No son los muchos estudios que pueden aumentar esta esperanza. Será de una manera una actitud en el corazón mismo de permitir que esta esperanza se manifiesta. ¿Cuál sería un veneno para la esperanza? La incredulidad. Es un veneno, destruye toda esperanza. Palabras negativas destruyen la esperanza. El pesimismo destruye toda esperanza. Entonces, uno es una actitud en nosotros mismos que deseamos, Señor, ya no quiero ser tan pesimista, Señor, ya no quiero ser tan desconfiado, hasta en ti desconfío, será, no será. Señor, por favor, hazme abundar por el poder del Espíritu Santo en esperanza. Porque no quiero ser una persona desesperada, sino quiero ser una persona confiada en lo que Dios va a cumplir. Amén. 1 Corintios capítulo 13, verso 13. ¿Por qué Pablo ora justo por la esperanza? Para que esta esperanza pueda abundar en nosotros, para que esta esperanza pueda crecer en nosotros. ¿Por qué Pablo ora justo por la esperanza? Porque la esperanza, la palabra de Dios en el reino de Dios nos enseña, nos revela, nos ilumina. En el reino de Dios, en la vida con Dios, hay tres virtudes mayores, encima, supremos. Hay tres virtudes que están encima de todo lo demás. Y una de estas es la esperanza. Dice Pablo, y ahora permanecen hasta que Dios traiga una nueva realidad en este universo. Como dice el libro de Apocalipsis, desapareció cielos y tierra, y aquí nuevos cielos, nueva tierra, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo vuelva y todo esto. Pero hasta que no ocurra esto, hay tres virtudes mayores que deben y pueden manifestarse, y debemos nosotros aumentar en esa virtud. Dice Pablo, y ahora permanecen. Tres cosas permanecen durante esta vida, esta instancia, en esa peregrinación, como diría Pedro, en esta vida, en este mundo, permanecen. Y eso debe crecer en nosotros. La fe, la esperanza y el amor. Esas son tres virtudes del reino de Dios, y son las tres virtudes mayores del reino de Dios: la fe, la esperanza y el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dile al que está a tu lado, esos tres. Dile al que está a tu lado, fe. Dile al que está a tu lado, fe, esperanza y amor. Estos tres. Ahora Pablo dice, y hay uno de estos todavía mayor que los otros dos. Pero el mayor de ellos, o sea, hay tres muy importantes, los más importantes virtudes en la vida con Dios: fe, esperanza y amor. Pero el mayor, la virtud mayor de todas, justamente lo encontramos, esos versículos, lo encontramos en un pasaje, en un capítulo, 1 Corintios capítulo 3, donde justamente nadie en el mundo ha podido hasta el día de hoy describir mejor el amor perfecto que 1 Corintios capítulo 13. Si quieren saberlo, a los enamorados, entonces leen pues después, ¿no? En el día de, ¿cuándo es? ¿El 21 de septiembre? ¿Algo así? No, ahí, pero recién había también, ¿no? Un 14 de febrero, ¿no? A ver, entonces, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe también es una virtud de esperar algo y de creer algo, todavía lo que no es, lo que no está visible. La fe, por eso Pablo dice, no andamos por vista, sino por fe.
Porque fe es todo eso, lo que confiamos en lo que Dios ha dicho, creemos en lo que Dios ha dicho. Por eso es una virtud tan importante. La fe en Dios, la fe en el Señor Jesucristo, de creer y depender de Dios. Esa es la fe. Pero un día, esta fe va a acabar. Porque cuando se ha manifestado lo perfecto, lo dice más adelante Pablo, cuando se ha manifestado lo perfecto, lo que era temporal, por decirlo así, va a desaparecer. Es decir, solo en esta vida, hasta que vuelva Cristo, andamos por fe. Porque luego, en el reino manifestado y eterno de Dios, ¿qué va a haber? Ya andamos por vista, ¿sí o no? Ya andaremos por vista, ya no por fe, ¿no? La esperanza. Una vez recibido todo lo que hemos esperado pacientemente, lo que Dios había prometido, esta esperanza en Dios, una vez llegado a nuestras vidas, ya no hay esperanza. En el reino eterno ya no habrá fe. ¿Por qué? Porque ya vemos. Ya no habrá esperanza. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido todo lo que Dios nos ha prometido, pero absolutamente todo. Ahora solo es disfrutarlo nomás. ¿Pero qué del amor? ¿Por qué dice Pablo? Es mayor de ellos. Justamente porque fe, un día cuando Dios trae una nueva creación, la fe ya no va a ser necesaria. La esperanza tampoco. Y el amor, por eso es la virtud mayor de todas en el reino de Dios. El amor. El amor. Ahora, no se refiere a este sentimiento que a veces tenemos, ¿no? También está bien el amor, digamos, filia, ¿no? Nos sentimos bien con otra persona. No, realmente aquí se refiere al ágape, a este amor. En sus casas lean, pues, si se sienten muy, muy amados. Y si no, igual también, ¿no? 1 Corintios capítulo 13. Entonces, el amor es mayor de ellos. Pero estamos viendo lo de la esperanza. Vamos a 1 Juan capítulo 3, por favor. 1 Juan capítulo 3, verso 2. Dice, y justamente explica aquí Juan lo que acabó un poquito describiéndolo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. A ver, diga aquí está hablando. Ahora soy hijo de Dios. No puedes criticar ni discrepar nada. De nuevo, soy hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Eso ya está pero aún, eso dice ahora Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo retorne, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él, porque veremos tal como Él es. Somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado absolutamente, no se ha manifestado todavía totalmente. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel, ¿qué dice? Que tiene esta esperanza. Por eso, la esperanza es algo que todavía está por llegar. No podemos decir, yo ya soy semejante a Él y yo lo conozco tal como Él es. Tengo un término para ti. Atrevido eres. ¿No? O sea, ¿quién puede decir entre los hombres, yo conozco a Dios tal como es? Ay, ¿cómo será eso? ¿No? Tu mente debe estar explotando ya seguramente, ¿no? Entonces, no es así. Le vamos a conocer. Es una esperanza. Es una de las importantes esperanzas nuestras de que lo vamos a ver a Él como tal es. Nosotros seremos totalmente transformados en semejanza, en su imagen, ¿no? Ahora podemos lograrlo en parte, pero cuando Él se manifiesta, será en absoluto. Y eso es nuestra esperanza. Dice Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, no se pone flojo, no se pone a vivir a sus ganas, no se pone a vivir, ¿cómo está? Cuando Él vuelve va a ser igual, entonces viviré como sea. Por eso hemos visto algunos estaban llorando ahí, ¿no? Porque no hay carnaval, ¿no? Entonces, no había curso de curso, algo así, ¿no? No había ayer, ¿no? Algunos lloraron. ¿Tú también? ¿Tú también has llorado? No, yo tampoco, yo estaba feliz. Incluso estoy tan feliz que haya vuelto al Prado, ¿no? Porque estaba en la Beijing donde vivimos casi, ¿no? Entonces, qué bacán. Bueno, entonces, pero aquí dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe ser el cristiano su práctica en la vida? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque puede haber este engaño mental, ¿no? Cuando Él vuelva,
Él me va a transformar tal como Él es, en la semejanza de Él. Él me va a transformar en su venida, en su imagen. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Es que eso no es la esperanza, es que eso no es el reino de Dios. En el reino de Dios vivimos por esperanza. Y el que tiene esta esperanza va a empezar a promover en su vida esta santidad que busca Dios en nosotros. No se pone ahí, Dios lo va a hacer igual. No, puede haber así una frescura espiritual de los hijos de Dios. Pero Dios lo va a hacer, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy? No, es que esa es justamente la esperanza en nuestras vidas, en el reino de Dios, de que el que tiene esta esperanza va a empezar a trabajar en su vida para por ahí lograr de poco y poco, más y más, lo que Dios busca en mi vida. Hasta el día que Él se manifiesta y ahí, por decirlo así, todo el resto hará. Podemos hasta decirlo así, para no dar a Dios un trabajo mayor de lo necesario, empezar a trabajar en ti, amén. Empezar a manifestar esta purificación, este compromiso con Dios ya en esta vida, sin dejar a un lado esta esperanza que tenemos en Él, que Él nos va a transformar absolutamente, amén. Bien, ¿cuál más es lo que pide Pablo aquí para que podamos tener un entendimiento, una realmente alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, iluminándonos, realmente trae esta luz, ¿no? Como algunos dibujan a Albert Einstein, ¿no? Con un foco, ¿verdad? Como que se le encendió la luz. Así está orando Pablo, que puede ser iluminado y traído luz a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro alma, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Luego dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la herencia? Porque la palabra de Dios habla mucho de la herencia. Herencia en la Biblia significa posesión, de poseer algo, de ser dueño de algo. Eso habla de la herencia. Y la Biblia manifiesta que la persona, el ser humano, puede poseer legítimamente cosas a través de dos maneras, variantes en la vida, de cómo uno puede poseer cosas en la vida, es decir, cosas materiales en la vida. No es como en algunos lugares manifiestan, solo decláralo y ya lo tienes. Solo díselo a Dios y lo tiene. Solamente ruégalo a Dios, solamente imagínate en tu mente y ya tienes tu casa de 5 pisos. ¿No? Yo por mucho tiempo me he imaginado, no sé qué auto les gusta, ¿no? De repente un Mercedes-Benz, ¿no? Eléctrico, ¿no? Así todo, ¿no? Me imagino. Hasta ahora no hago esto, ¿no? Entonces, pero así lo presentan algunos, ¿no? Y otros peor, pues traen sus diezmos y ofrendas y Dios les va a dar todo lo que ustedes desean. Esos diezmos y ofrendas existen para una cierta razón, pero no es para que tú puedas torcer el brazo de Dios o puedes convencer a Dios para que te dé algo, lo que tú tanto deseas. Y peor es hablar de pactos, de decir, hago pacto con Dios, hago un pacto con Dios y no es así. Dile a que está al lado, no es así. Pero así bonito, diga, no es así, ¿no? Entonces, queridos, no es con pactos. En algún rato ya hemos hablado de eso, no es ese tema, pero queridos, la palabra de Dios nos muestra claramente, los pactos son de Jehová, no son de los hombres. Todavía entre nosotros podemos hacer pactos, por ejemplo, el pacto matrimonial, pero es entre dos iguales. ¿Me explico? Es un pacto entre dos iguales, lo voy a recalcar esta mañana, muy bonito, entre un hombre y una mujer. No hay más ni nada menos, ¿no? Sino entre un hombre y una mujer, entre una mujer y un hombre, hay un pacto matrimonial entre iguales, que se aceptan y se digan uno al otro, sí te acepto, aunque todos cachivaches, igual te acepto. Tú eres más cachivaches que yo y te acepto también. Queridos, ese es el matrimonio. Es un pacto entre iguales. Hay otros pactos de repente entre naciones pueden hacer, la Biblia lo muestra, pero en relación con Dios, los pactos son de Dios. No puede hacer, en ninguna parte vas a encontrar que un hombre pueda hacer un pacto con Dios. Lo mucho que Dios permite son votos. Por ejemplo, existe este voto, a veces lo escuchado, ¿no? Voto de Nazareo, ¿no? Donde uno dice, no me voy a hacer cortar el pelo durante un año, ¿no?
no voy a beber nada alcohólico durante un año, ¿no? No voy a acercarme a nada muerto, ¿no? Etcétera. Es un voto de nazareo que uno voluntariamente hace, no tiene obligación. Puedes vivir toda la vida que nunca lo hayas hecho, perfecto también, no hay problema. Es un compromiso personalísimo de uno mismo con Dios, pero no a la manera porque quiero esto, no. Solo es tu manifestación de tu amor a Dios, nada más, nada de esperar algo a cambio, no funciona así. Pero los pactos de Dios, justamente una de las características de los pactos de Dios es un pacto entre desiguales. Dile a este lado, desiguales. Porque aquí el Dios, creador de los cielos y la tierra, Señor, dueño y rey de todo el universo, hace un compromiso voluntario, libre, como decimos en derecho, y espontáneo. Él solito lo hace, sin que el hombre lo haya pedido, pensado. Dios hace el pacto con la humanidad. Y cierto, no somos iguales a Él. Por eso es un pacto entre dos desiguales. Dios establece el pacto y el ser humano solo puede entrar y decir, gracias Señor por recibirme en tu pacto, en tu compromiso. Amén. No es el tema de los pactos ahorita, en otro momento se puede hablar más de esto, pero para que podamos entender. ¿Cómo es la forma, cuál es la manera que Dios ha establecido que una persona pueda adquirir posesiones materiales? La Biblia muestra simplemente dos cosas, trabajar y o herencia. Todo el resto sería robo. Justamente eso, ¿no? Vengan aquí, así. Eso se llama avaricia. Eso se llama robo. Porque la persona tiene que dar, otra vez me encanta esas, gracias Luis, ¿no? Me encantan esos dichos legales, ¿no? Cada persona tiene que dar a Dios su diezmo y su ofrenda de su libre, espontánea voluntad propia de uno mismo. Quiero dar al Señor, quiero apoyar la obra de Dios aquí, ¿no? Y nada más, nadie puede ser obligado a hacerlo. Si uno mismo en la presencia de Dios se obliga, yo quiero darlo, perfecto. Pero otro dice, no, listo, bienvenido igual, amén. Entonces, queridos, la herencia, justamente, ¿qué es el trabajo? Pablo lo describe también en Romanos 4. ¿Qué es el trabajo? Pues cuando una persona trabaja para alguien, por una empresa, por un objetivo, luego lo que ha trabajado, el que lo contrató, ¿en qué se convierte el empleador, el dueño de la empresa? Cuando yo he trabajado un mes para él, ¿en qué se convirtió este empleador, este dueño? En deudor. Porque hay un intercambio de bienes. Mi trabajo es mi bien que lo he entregado y ahora él me debe en lo que hemos acordado. Entonces él ahora es un deudor mío. Entonces hasta que él no me pague, me debe. ¿Así funciona? Así es el trabajo y así lo describe la Biblia y así es virtud, así es bueno, así funciona el reino de Dios. Esto se llama justicia del reino de Dios. Yo he dado mi bien a otra persona, mi trabajo, y ahora esta persona me debe. Eso es el trabajo y cómo funciona la remuneración, ¿verdad? Pero la herencia, lo interesante de la heredad, de la herencia es que tú recibes algo sin haber hecho nada al cambio o a cambio. Por eso la Biblia habla mucho de herencia. Hasta la salvación es una herencia. ¿Por qué? Porque es una hermosa palabra que describe. Tú recibes la salvación no porque has obrado algo, no porque has trabajado algo por aquella, no es porque tú te has esforzado, voy a ser salvo. Tú nada puedes hacer para tu salvación. ¿Por qué? Porque no se logra a través de obrar, no se logra a través del trabajo duro y santificado. Sino la salvación es una herencia que Dios nos otorga libremente. Y en otras palabras, por eso la Biblia también lo llama testamento por si acaso, ¿no? Porque Dios ha puesto tu nombre en su libro y has heredado la salvación. Porque Dios te la dio libremente de parte de Él en su misericordia porque te ama. Y has creído. La única condición es esta, ¿verdad? Porque has creído en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios te da esta herencia de la salvación. Por eso, la Biblia, vas a ver ese término en muchas partes,
de la herencia. Y aquí habla Pablo, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la heredad que Él nos ha dado? Rápidamente, Santiago 2:5. ¿Cómo no comenzar con esta herencia? Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Aquí habla de una herencia. ¿Cuál es la mayor herencia que un hijo de Dios puede recibir? La mayor herencia. Por eso Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios. Porque es esta herencia que debemos nosotros buscar, porque esa es la herencia que Él nos ha prometido a los que le aman. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿No? Los que no tienen las mismas posibilidades como otros en esta vida, en este mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para que sean ricos en fe y herederos del reino. Hasta Jesús, ¿verdad? En las bienaventuranzas lo menciona también. Lucas lo dice así, bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de Dios. Mateo un poquito nos aclara el asunto, porque no solamente el evangelio del reino es para los pobres en sí, solamente para ellos, tal vez preferentemente para ellos, porque son desechados en el mundo, ¿no? Ya, el pobre, ¿no? Ahora, a otros les gusta mucho a los pobres, ¿no? Hay una ideología de política, los ama mucho a los pobres, ¿no? Pero me aguantaré esta mañana. Entonces, pero Dios dice no. O sea, Dios ha elegido, todos somos pecadores, ¿verdad? Pero de alguna manera los que no han tenido posibilidades en este mundo, Dios se pone al lado de ellos y los ha elegido, dice Santiago acá, y les dice a los pobres de este mundo para que ellos sean ricos en fe y herederos del reino, ¿no? Que ha prometido a los que le aman. ¿Por qué hay pobres? Muchas veces debemos observar eso, ¿no? ¿Por qué hay pobreza en el mundo? Alguien dice, me pareció interesante, hoy día en el siglo XXI, la pobreza más bien ha disminuido muchísimo. Hay muchos menos pobres hoy día que en siglos pasados. En siglos pasados, más bien la gran mayoría de la población de los pueblos eran pobres, y solamente poquitos eran un poco más ricos o muy ricos. Hoy día ha cambiado mucho y sabemos eso, ¿no? Bueno, eso es cosa de estudiar, pero lo que sí nos muestra aquí la palabra, que todos podemos y debemos ser ricos en fe y creer y entender que hemos heredado o heredaremos el reino de Dios. Por eso Jesús decía, buscar primeramente el reino de Dios. Y es una herencia. ¿Por qué la Biblia lo llama herencia, heredad? Porque entramos al reino de Dios no por tu esfuerzo, no porque es que yo he buscado mucho. Un ratito. Los que buscan el reino de Dios, que son llamados a buscar el reino de Dios, es de alguna manera porque ya están dentro del reino de Dios. ¿Me explico? Los que están dentro del reino de Dios deben buscar el reino de Dios. No porque están fuera deben buscarlo, sino los que están dentro del reino de Dios deben buscar el reino de Dios para entenderlo mejor. Pero de entrar al reino de Dios, ¿cómo entramos? ¿Por virtudes nuestras? ¿Por trabajo nuestro? ¿Porque somos muy buenos? Ni siquiera porque seríamos muy pobres. Ni siquiera esa es la realidad. Sino porque hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos recibido este regalo de poder entrar al reino de Dios. Amén. Hebreos capítulo 1, 14. Hay muchas cosas que nosotros recibimos por herencia en el reino de Dios. Hay muchas cosas que recibimos por lo que no hemos trabajado, pero Dios con gusto y por amor nos quiere y nos puede otorgar. Será por su pura misericordia y como dice la palabra, es por su gracia. Hay muchas cosas que es por su gracia como herencia. Dice, no son todos espíritus los ángeles, ¿verdad? Espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán, ¿qué? Herederos de la salvación. Por eso, la salvación es una herencia. La recibimos
la recibimos y la recibiremos en su total manifestación, no por obrar, no por trabajar mucho, no por ser muy santo y, es que yo me he purificado mucho, yo he predicado mucho, he hecho iglesia, he orado mucho. No es por eso. Porque la salvación es una herencia que tú no has trabajado nada por ella, sino hay alguien que ha trabajado para tu salvación. Se llama Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por ti. Lo único, pero eso no se considera como obra, ¿no? Sino simplemente es una actitud del corazón, es por creer en el Señor Jesucristo. Amén. Hay muchas herencias, hay muchas cosas que vamos a heredar. Verso 19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Esta supereminente grandeza de su poder la cual operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Estamos ahí, ¿verdad? 20, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Cristo murió por nuestros pecados. Es el evangelio en sí, pero también ha resucitado. ¿Por qué la resurrección es tan importante? Porque todo lo que hemos observado hasta ahora, estas tremendas bendiciones de Dios con las cuales Dios ya nos ha bendecido, y estas tremendas heredades que Dios nos va a dar, esas esperanzas y esas heredades del reino de Dios que nos va a otorgar en su misericordia, en su gracia. Escúchame algo muy importante. De nada se cumpliría sin la resurrección de Jesucristo y sin este poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque podemos preguntarnos, no creo que sea así, creo que es imposible que vamos a recibir tantas bendiciones. Es que no está centrado y afirmado, no está en el poder humano o del poder político de unas naciones o lo que sea, sino está confirmado y sellado eso de que Dios nos va a dar esas herencias, que Dios va a cumplir esas esperanzas por lo cual Él se ha comprometido, y lo ha comprometido con un sello, y el sello se llama que se ha resucitado el Señor Jesucristo. Es un sello del poder de Dios. En otras palabras, cuando nos falta fe, cuando no miramos las cosas como debemos hacerlo, de mirar por fe y de mirar por esperanza en el reino de Dios, cuando nos falta esta fe y esta esperanza, somos llamados a mirar la resurrección de Jesucristo y el poder de Dios en ella. Mucha gente dice, no, eso no existe, es imposible. Claro, es imposible. ¿Para quiénes? Para los hombres. Para los hombres es imposible. Pero como decía Jesús en varias situaciones, y los apóstoles también, mas para Dios no hay nada imposible. Y no solo una frase, sino que lo imposible, realmente lo imposible para los hombres, Dios lo hizo, resucitando al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, de entre los muertos. Evidentemente, efectivamente, realmente. No es una ilustración, no es una figura, no es una metáfora, no es, claro, es que ha resucitado en sus corazones, aquí somos parte de su cuerpo, nosotros somos Jesús, son ceras. Él ha resucitado realmente de entre los muertos. Pablo dice, como primicia de los que también van a heredar la resurrección de entre los muertos. Es otra herencia también. Claro, ahí nos damos cuenta, ¿no? Cuando Dios nos dice alguna cosa, ¿cómo voy a lograrlo? Pero realmente cuando Dios dice, y os voy a otorgar por herencia la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo será eso, no? Eso realmente es imposible para el hombre. ¿Qué tal si alguien te diría, tienes que hacer que un día puedas resucitar? ¿Cómo voy a hacer eso? Y ahí vienen algunas cositas que nos dirían, ¿no? Pero tú nada puedes lograr ni hacer para resucitar un día de los muertos. Por ellos todavía decía, hasta antes de morir, voy a resucitar ahorita voy a resucitar. Pero igual te vas a morir y listo. Y tú no puedes resucitarte a ti mismo, ¿sí o no? Por eso es una herencia también. Y el sello inquebrantable, que no va a cambiar, que no se va a romper nunca. El sello de todo lo que Dios ha prometido, esta esperanza y esta fe, el sello Dios ha puesto sobre Jesucristo al resucitarlo.
Por eso Pablo sabía decir, con la resurrección de Jesucristo, cree en ella o no cree en ella, cae o se pone firme todo. Si no creemos en la resurrección, tal como manifiestan las Escrituras, una resurrección real, efectiva y verdadera de Jesucristo de entre los muertos, no es como los testigos de Jehová lo dicen. ¿Cómo lo dicen? No es que ha resucitado en espíritu. Por eso dice Lucas, no sé, dicen ellos, ¿no? Ellos pensaban que era un espíritu. Ahí está, ¿ves? Ellos pensaban que era un espíritu. Sí, eso pensaban. Pero Jesús, ¿qué dice? ¿Cómo van a pensar esas tonteras? Espíritu. A ver, denme un pan, a ver, ¿cómo? ¿Acaso un espíritu come? Así Jesús les convenció que no era un espíritu. Otras teorías, ¿no? Otras teorías que han manifestado es que era otro. Era otro el que murió y era otro al que vieron luego. No era nada otro, ¿no? Era el mismo. Por eso Jesús, mírame, ahí está San Tomás, ¿no? Ahí estaba, mírame, ¿cómo que otro? Mira ahí. Claro, mira mis manos, mira, mi costado, mira, así, mira, viejo todavía está, ¿no? ¿Cómo que otro? ¿No? Y otros pensaron, se equivocaron de la tumba, era otra tumba. Se quedó ahí nomás, al final deshaciéndose el cuerpo, y pensaron, tenían, ¿cómo lo llaman? Una alucinación corporativa. Preguntar a cualquier psicólogo, creo que en el primario ya lo aprenden eso. Existen alucinaciones personales de uno mismo que ve locuras, pero no existen alucinaciones corporativas. Eso no existe. Y no existe esta realidad que estos apóstoles hayan muerto por una mentira, creyendo que Jesús ha resucitado, se han imaginado todo y han puesto en peligro sus vidas. Porque tú sabes, la mayoría de los apóstoles del Señor Jesucristo, los 12, todos murieron de una muerte torturados, matados. Parece que el único que murió de viejo y de bien viejo, así quiero llegar yo, ¿no? Era Juan, el apóstol Juan, ¿no? Aunque ha sufrido mucho también. Una vez le han puesto una tremenda olla de cobre, de aceite, y empezaron a calentarlo, ¿no? En la isla de Patmos, donde él recibió, gracias a esas torturas, recibió una tremenda visión, ¿no? El Señor Jesucristo tuvo mucha misericordia con este Juan, ¿no? Y pudo escribir el libro de Apocalipsis. Han sufrido mucho los primeros. Por eso no encaja para nada el evangelio de la prosperidad, de la falsa prosperidad. Yo lo llamo evangelio de la avaricia. No encaja para nada en la enseñanza del Señor Jesucristo y del reino de Dios. No encaja por ningún lado. Si tú lees las virtudes, la fe y la esperanza del reino de Dios, no encaja por ningún lado. Está echado fuera el evangelio de la falsa prosperidad. Amén. Como decía Pablo, el que predica un falso evangelio será, ¿se acuerdan esa palabra tremenda? Anatema, separado de Dios por siempre. No hay posibilidad de ser restaurado. Bien, entonces realmente es tan importante que nosotros podemos recibir este entendimiento. Un entendimiento que Dios solamente, es otra herencia también, que Dios nos puede otorgar. ¿Qué podemos hacer nosotros para esto? Bueno, podemos orar. Como ya en el Salmo 119 hemos observado, ¿no? Dame entendimiento, Señor, para andar por tu camino, ¿no? Y aquí Pablo ora también. Tan bendecidos somos, perfecto. Pero ¿qué hace falta? Alumbrar el entendimiento de nuestro interior. Recibir espíritu de sabiduría y de revelación, para que podamos entender cada vez mejor el reino de Dios. Amén. Podemos empezar a orar esto, no solamente ahora, esta mañana oraremos por eso, sino realmente nos enfocaremos en esto, de pedir al Señor. Podemos pedir todas nuestras necesidades, perfecto, pero ¿qué dice Jesús? Buscad primeramente, aumentaré eso en ese contexto, buscad primeramente entender el reino de Dios y entender cómo funciona la justicia de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.